El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Celebramos esta hermosa fiesta en honor de María, la fiesta de la Inmaculada Concepción, que está así, en el medio del tiempo de Adviento. Y en esta fiesta estamos celebrando el misterio de Dios, que se hace presente en María a través de una situación muy particular. Nosotros sabemos que a causa del pecado original, la naturaleza humana cayó, quedó degradada a causa del pecado original. Nosotros leíamos en la primera lectura, en el libro del Génesis, el relato del pecado original y las consecuencias del pecado original. Ese hombre creado a imagen y semejanza de Dios, que por haber comido del fruto prohibido, cometiendo un pecado de soberbia, porque había recibido la invitación a ser como Dios, se encuentra a sí mismo desnudo, se encuentra perdido. Entonces siente vergüenza y se esconde de Dios. Pero no solo se encuentra desnudo y tiene miedo, sino que además no se hace cargo de sus actos. También eso consecuencia del pecado. Entonces usa el mejor método de resolución de problemas, que es echarle la culpa a otro. Entonces lo primero que hace es echarle la culpa a la mujer. Pero no solo le echa la culpa a la mujer, le echa la culpa también a Dios, porque le dice: la mujer que tú me diste, como diciendo, la culpa es tuya porque me diste esta mujer que me trajo el fruto prohibido y yo lo comí. Podías haber dicho que no, ¿verdad? Y la mujer sigue echándole la culpa a otro y le echa la culpa a la serpiente. Y claro, la serpiente ya después no puede contestar porque no habla. Entonces, la naturaleza humana, a causa del pecado original, se desfigura. El hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios, y el pecado hace que esa imagen y semejanza de Dios se desfigure. Y todo eso trae una serie de consecuencias. ¿Qué pasa cuando Dios tiene que hacerse hombre, decide hacerlo a través del seno de una mujer?
a través de un acto creador del Espíritu Santo que actúa en el seno de María la Virgen, pero quiere hacerse hombre en el seno de una mujer. Y entonces aquí viene el tema. ¿Puede tomar a cualquier mujer? En teoría sí. Una mujer pecadora, una mujer que está manchada por el pecado original, ¿podría tomarla? Sí, podría tomarla. Sin embargo, ¿qué era mejor para Dios? Lo mejor para Dios era que el seno de esa mujer que Dios había elegido para que lo engendrara, convenía y era mejor que fuera un seno puro, que fuera un vientre puro. Entonces era mejor para Dios que esa mujer elegida se viera preservada de la mancha del pecado original. Pero no solo de la mancha del pecado original, sino también de sus consecuencias. Estos argumentos, que son los que en su momento esgrimía teológicamente y a través de un razonamiento lógico muy refinado los teólogos franciscanos con Juan Duns Scoto a la cabeza, son los que sirvieron de base para que luego, en 1854, el Papa Pío IX, el Beato Pío IX, proclamara el dogma de la Inmaculada Concepción. Convenía a la majestad de Dios que el seno que debía llevarlo, engendrarlo y traerlo al mundo, ese seno materno se viera preservado de toda mancha de pecado original. Por eso es que la Virgen María fue concebida de manera inmaculada. Ya desde su concepción se vio preservada del pecado original en vistas de los méritos de Cristo. En eso consiste el dogma de la Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción, junto con los otros 3 dogmas marianos, son dogmas que complementan el misterio de Cristo y que son funcionales al misterio de Cristo, porque no hay ningún dogma mariano que sea por sí mismo, sino que todos los dogmas marianos están en relación con el misterio de Cristo. Los dogmas marianos son 4. El primero, la maternidad divina de María, proclamada por el Concilio de Éfeso en el año 431, en lo que se llamó la gran fiesta de la ortodoxia. ¿Por qué? Porque definida la figura de Cristo, el dogma cristológico, definido el dogma cristológico, el fundamento del dogma cristológico, Cristo, Hijo de Dios, se define que María es también Madre de Dios. La Theotokos, la deípara, la Mater Dei. El segundo es el dogma de la perpetua virginidad de María, la Aipartenos, o sea, la siempre virgen, definida en el Segundo Concilio de Constantinopla en el año 553. ¿Y esto a cuento de qué viene? Siempre estuvo en la conciencia de la Iglesia, una por revelación bíblica, la concepción virginal del Hijo de Dios. Pero la virginidad en el parto y después del parto estuvo en la conciencia del pueblo de Dios desde antiguo, hasta que en el concilio el segundo de Constantinopla se define a María como la siempre virgen. Tuvieron que pasar muchos siglos para llegar al año 1854, en que el Papa Pío IX define el dogma de la Inmaculada Concepción. Un dogma que luego se verá confirmado por Dios mismo a través de la maravillosa aparición de la Virgen en Lourdes, en la gruta de Masabiel, a Santa Bernardita, cuando ella se presenta a sí misma y le dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Y finalmente, en el año 1950, el 1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos, el venerable Pío XII proclama el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen, también un dogma funcional al misterio de Cristo, porque
La Virgen María, preservada de pecado original, es también preservada de la corrupción de la muerte. Entonces es elevada en cuerpo y alma al cielo. La primera criatura que goza enteramente de la presencia de Dios en el cielo. Ese es el misterio son misterios de nuestra fe, ese es el misterio de la fe. Misterios de fe que la Iglesia nos propone como verdades de fe, que estamos llamados a creer, a entender, a comprender, así como los hemos recibido, porque forman parte de la conciencia de la Iglesia desde siempre. Las iglesias de Oriente aceptan y reciben los primeros dos dogmas, o sea, Madre de Dios y virginidad perpetua, y los otros dos, si bien no los aceptan como dogma, son verdades teológicas que ellos también afirman, sostienen y creen. Pidamos, hay un detalle más. Para los chicos como yo y algunos de ustedes, de nuestra generación, un 8 de diciembre, hace muchos años, tomamos la primera comunión. Una linda tradición que después se fue perdiendo. En fin, les propongo en esta celebración y en esta Eucaristía que vamos a recibir, renovar en nosotros ese fervor infantil que nos acompañó el día de nuestra primera comunión, así como esa emoción que teníamos cuando nos acercábamos a recibir a Jesús por primera vez. Alabado sea Jesucristo.